Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren bien. Vamos a ver una serie de ejercicios con coberturas cambiarias, en este caso forwards y futuros, similares a los que vimos en clase. Bueno, vamos a comenzar con el contrato forward como primer instrumento para podernos cubrir ante el riesgo cambiario. Bueno, vamos a ver el caso para un importador. Como vimos en clase, el caso para un exportador es similar. Lo único que cambia es la interpretación en cuanto al movimiento que tiene que hacer el exportador en cuanto al pago o en cuanto al dinero que recibe por parte de la institución financiera. Bueno, nuestro ejemplo señala lo siguiente. Tenemos a un empresario que decide cubrir el riesgo cambiario de una importación con un contrato forward. En este caso, el importador se comunica con un trader de un banco para comprarle los dólares a futuro. Esto quiere decir que va a comprar un forward y para ello pues le presenta las condiciones al trader que necesita en el contrato. Le señala al trader del banco que el monto a cubrir son $100,000, los días del vencimiento son 60 días y el trader del banco le informa al cliente, al importador en este caso, que las condiciones del mercado en ese momento pues son las siguientes. El tipo de cambio spot es de 22.50 pesos por dólar y la tasa de depreciación es de 2.70%. Con esa información se nos pide determinar lo siguiente. Bueno, vamos a suponer que nosotros somos el trader. Nos piden determinar el valor de la tasa forward, es decir, el tipo de cambio pactado a futuro. Y se sabe que debido al complicado escenario económico que existe en el país, se estima que existen dos posibles escenarios para el tipo de cambio a la fecha de vencimiento. El primero de ellos nos ubica al tipo de cambio, el vencimiento, al TMR en 23.5 pesos por dólar, es decir, una cotización que está por encima de la tasa forward que se pacte. Y en segundo lugar, el tipo de cambio al vencimiento es de 22 pesos por dólar, es decir, una cotización inferior a la pactada en la tasa forward. Se nos pide también determinar la pérdida cambiaria en caso de que el importador decidiera no contratar la cobertura para el caso del tipo de cambio igual a 23.50 pesos por dólar, es decir, para el primer caso, para el caso donde se da la depreciación de la moneda. El valor del contrato forward pactado en su modalidad de labor y el valor del contrato forward si hubiera sido pactado non-deliver. Recordemos que una depreciación a quien le afecta pues es al importador. De ahí la importancia del movimiento. Bueno, vamos con el primer caso en cuanto a ver cómo se determina la tasa forward, que en este caso recordemos esa tasa la determina la institución financiera a través de sus traders. Bueno, recordemos que
La tasa forward no es otra cosa que multiplicar el tipo de cambio spot por 1 más la tasa de depreciación, y eso lo vamos a elevar al plazo de vencimiento de la operación entre 365 días. Entonces, si sustituimos nuestros valores en esa fórmula, vamos a tener que la tasa forward nos va a dar igual a el tipo de cambio spot, en este caso es 22.50, eso lo vamos a multiplicar por 1 más 0.27, que es la tasa de depreciación, elevado a un plazo de 60 días entre 365 días. Entonces el tipo de cambio forward va a ser de 22.5988 pesos por dólar. Ok, bueno, vamos a suponer que el importador pues no decidiera o que no le satisfacen las condiciones que le ofreció la institución bancaria y decide o toma la decisión de no contratar la cobertura. ¿A cuánto ascendería su pérdida por haber tomado esta decisión? Entonces la pérdida cambiaria, si el tipo de cambios sufre una depreciación de 23.50 pesos por dólar al final de los 60 días, entonces el importador incorrería en la siguiente pérdida. Recordemos que la pérdida cambiaria es igual al tipo de cambio spot menos el tipo de cambio al vencimiento por el monto. Entonces la pérdida cambiaria en este caso serían los 22.50 menos los 23.50 pesos por dólar, o sea, un diferencial de $1 multiplicado por 100.000 originaría una pérdida cambiaria de 100.000 pesos. Ahora vamos a ver el otro caso. ¿Qué pasa cuando este importador pues sí decide o toma la decisión de contratar el contrato forward con base a las condiciones que le ofrece la institución financiera? Bueno, recordemos que tenemos dos modalidades. Vamos a ver la modalidad del contrato forward en the labor. En este caso, al vencimiento, el banco le va a entregar los dólares comprometidos en la operación al importador, y el importador pues tendrá que girar los pesos a la tasa pactada al momento de efectuar el contrato forward. Entonces, aquí solamente hay que multiplicar el tipo de cambio forward por el monto. Entonces, el contrato forward en su modalidad de labor nos quedaría como sigue: 22.5988, que fue la tasa pactada, por el monto de la operación, $100.000. Entonces, el importador le tendría que girar al banco el monto de 259.880 pesos al banco para que al final del vencimiento, en este caso. Ahora, si la modalidad fuera non-deliver, en el vencimiento se calcularía un diferencial de tasas con el tipo de cambio estimado al vencimiento. Recordemos que a esto lo habíamos llamado TMR, que se forma, recordemos que ese tipo de cambio se forma el día que llega a la fecha de vencimiento en cuanto a la cotización de la moneda, y se liquida al día siguiente hábil. Como vimos, tenemos dos casos.
Entonces, en el caso de la modalidad non-deliver, sería multiplicar el tipo de cambio, sería quitarle al tipo de cambio al vencimiento la tasa forward o tasa pactada. Y a ese diferencial lo vamos a multiplicar por el monto y dependerá el movimiento en la moneda si el importador paga o recibe los dólares. Por ejemplo, si el tipo de cambio al vencimiento, el TMR, se encuentra por debajo del tipo de cambio forward, el importador, en este caso, deberá pagar al banco el diferencial por tasas negociadas. Y si el tipo de cambio al vencimiento se encuentra por encima de la tasa forward pactada, el importador recibirá por parte del banco el diferencial de tasas que negociaron. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos para ver el primer caso donde el tipo de cambio se ubica en 22 dólares al vencimiento, es decir, se encuentra por debajo del tipo de cambio forward, que fue de 22.5988 pesos por dólar. En este caso, el importador pues pagará al banco el diferencial de tasas de interés. Entonces, al 22, que es el tipo de cambio al vencimiento, le vamos a quitar la tasa forward, 22.5988. Eso nos da un diferencial negativo de 0.5988. A ese diferencial, pues hay que multiplicarlo por el monto, que en este caso nos daría menos 59.800. Ahora, vamos a ver otro caso, cuando el tipo de cambio al vencimiento se encuentra por encima de la tasa forward pactada. En este caso, recordemos que el importador recibirá del banco el diferencial por las tasas que negociaron. Entonces, a 23.5 pesos por dólar le vamos a quitar la tasa pactada, que fue de 22.5988. Eso nos da un diferencial de tasas de 0.9012 pesos por dólar. A ese diferencial lo multiplicamos por los 100.000 y obtenemos el monto que en este caso recibiría el importador del banco. El importador del banco recibiría 90.120 pesos. Y ya por último vemos el resultado de la operación total, que va dependiendo lo que suceda, ya sea que el tipo de cambio se aprecie o deprecie. El importador pues tiene que darle al mercado de divisas, al mercado al contado, para realizar la operación final. En este caso, pues tendría que recurrir a este mercado para comprar los dólares al tipo de cambio al vencimiento y determinar de esta manera el total de la operación. Entonces, al tipo de cambio al vencimiento por el monto lo va a le va a restar el diferencial de tasas dependiendo lo que haya sucedido con la tasa TMR, ¿sí? Recordemos que esta puede estar por debajo o por encima de la tasa forward pactada. Bueno, vamos a ver el resultado para ambos casos. Caso 1. El tipo de cambio al vencimiento para el caso 1 era de 22 dólares. Digo 22 pesos por dólar, a eso lo multiplicamos por los 100.000 y una vez que lo multipliquemos le quitamos el diferencial de tasas, que en este caso tendría que pagar el importador al banco menos 59.800. Esto nos da
2.259.880, que es el mismo monto del contrato bajo la modalidad de labor. Para el caso 2 hacemos algo similar, solo que con el tipo de cambio que se encuentra por encima del tipo de cambio pactado, 23.50 por 100.000, y a eso le quitamos los 90.120 pesos que se reciben del banco. En este caso pues llegamos al mismo monto. ¿Esto qué significa? Que el cliente, el importador que compró el forward, pues garantiza la rentabilidad sin importar el comportamiento del tipo de cambio. No importa que se haya apreciado o depreciado, él siempre va a garantizar su nivel o su monto de rentabilidad. Está garantizado por el forward. Bueno, eso es todo. Gracias.